Bendito a todos ustedes que vencieron el frío y están aquí en la casa del Señor. Pues el pastor ha orado y vamos a empezar la predicación. Es una predicación en la que yo espero realmente que Dios circuncide nuestros oídos, ¿verdad? Para que lo que aquí se diga en nuestro corazón sea recibido con la reverencia que esto merece. Porque toda la palabra es inspirada por Dios y toda la Biblia, ¿verdad? La Biblia entera habla acerca de Jesucristo, ¿verdad? Usted lo ve desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene que ver con Jesucristo. Y hoy nosotros vamos a hablar precisamente del propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su venida a la tierra. ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? Y de eso es lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a estar leyendo un poquito, así que yo espero que vamos a empezar con regaño, ¿no? Si muchas veces vemos una película por 2 horas, no esté durmiéndose a los 30 minutos de la prédica, ¿verdad? Que nos dé vergüenza, que si podemos estar 2 horas en la televisión, pero que en los 30 minutos en la iglesia nos dé sueño, ¿verdad? Le dije, vamos a empezar con un regaño. Amén. Ahora vamos a Mateo capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Eso nomás es para que nuestra mente se ponga activa y diga, seamos conscientes que si podemos gastar mucho tiempo en otras cosas, que 30 minutos en la iglesia, en una predicación, no nos dé sueño. Mateo capítulo 1, versículo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Puede tomar su asiento. Así que José era un hombre justo, José era un hombre recto, ¿verdad? Y él estaba desposado con María, el contrato matrimonial ya había sido firmado, solo faltaba una ceremonia, ¿verdad? Pero ellos todavía no estaban juntos. José, al darse cuenta que María había concebido, que estaba embarazada, y él no había tenido intimidad con ella, la ley decía que ella debería morir apedreada, porque ella ya estaba en contrato matrimonial y ella salió embarazada de aquel hombre que no era su esposo. Entonces la ley de Dios mandaba que ella muriera apedreada, o de cualquier muerte, apedreada. Y José, como era un hombre muy bueno, ¿verdad? Lo que a la luz de la palabra, entonces él dijo: si yo hago bulla de esto, van a matar a María apedreadas. Y él dice en la Biblia que él quiso dejarla secretamente para que ella no muriera de esa forma. Entonces un ángel del Señor, conociendo los pensamientos de José, vino en sueño a él. Dios lo manda para que José entienda que lo que ha pasado en María es obra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo la visitó y que Jesucristo se había encarnado en ella para nacer como hombre. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era la misión? De que Dios se hiciera hombre, ¿verdad? Él nunca deja de ser Dios, él siempre ha sido Dios. Ahora Dios, hombre, no un Dios y un nombre, Dios, hombre, una sola persona. Y ahora el ángel le dice: ella va a tener un hijo concebido, ¿verdad? Y su nombre se llamará Jesús. ¿Por qué Jesús? El nombre tiene un significado en la Biblia. El nombre no está puesto solo para que esté puesto ahí, no es cualquier cosa, no como nosotros que sonó bonito un nombre, así se lo ponemos a un niño. En este caso, los nombres tienen un propósito, ¿verdad? Y el nombre Jesús viene de una palabra hebrea, ¿verdad? Obviamente, eran judíos, pues era en hebreo, que es Yeshua, lo que nosotros cantamos, Yeshua. Y a veces, ¿verdad? Cantamos bonito y todo lo que quiera, pero ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Yeshua viene de una palabra compuesta, que lo que significa es Dios salva, o Jehová salva, o salvación. ¿Usted ha cantado aleluya muchas veces? ¿Qué significa aleluya? Son nada, solo que suena bonito, ¿verdad? Aleluya, alabado, ya de Jehová, de Dios, de ya. Los católicos dicen Yahvé, otros dicen Yahweh, ¿verdad? Pero viene del nombre santo de Dios, que no se puede pronunciar, por eso es que se dice, las letras son Yuhei Bai Hei, por eso se dice Jehová, porque le acomodan letras vocales para que tenga un sonido, porque realmente no tiene un sonido. Se llama tetragramatrón, o sea, algo que no se puede pronunciar, el nombre de Dios. Por eso nosotros decimos Jehová
Por nosotros se mencionan muchos nombres, ¿verdad? Yahvé, Yahweh dicen otros. De ese nombre viene aleluya, alabado sea Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos aleluya, estamos diciendo alabado sea Dios. Entonces el nombre de Jesús significa Jesús, que es Yeshua. No soy hebreo, así que no espere que le pronuncie esas palabras correctamente, pero lo que significa es Dios salva o salvación de Dios. El ángel le da un nombre que tiene un propósito. Le dice, y pondrás a su nombre Jesús. Y usted dice, pero te acaba de decir que Yeshua, no Jesús. Bueno, eso traducido para el griego, que fue en el lenguaje que se escribió la Biblia, en griego eso se decía Yeshua. Jesús, así, Jesús. Para nosotros en español, Jesús. Ahora entendemos que el nombre tiene un propósito, ¿verdad? Y la misión del Señor Jesucristo, dice ahí cuál era, si usted lo leyó conmigo en el verso 21, ¿cuál era la misión? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Tiene un propósito. El ángel le dijo, Dios hecho hombre viene con un propósito. La misión es salvar al pueblo de sus pecados. Eso es lo que Él venía a hacer a este mundo. Vino a hacer y lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ahora, hermano, que venga conmigo. En verdad, le dijimos hasta leyendo un poco. A Isaías 53. En Isaías 53, 700 años antes que el Señor Jesucristo naciera, el profeta Isaías estaba profetizando la venida de Cristo, su padecimiento en la cruz del Calvario, con el propósito de traernos salvación a nosotros. La salvación para nosotros es gratuita, pero la salvación tuvo un precio, y un precio muy alto, muy pero muy alto. ¿Está ahí Isaías 53? Ok, amén. Yo voy para allá porque por estar hablando no lo había buscado. Isaías 53. Todos conocemos lo que Isaías 53 dice. El profeta comenzó a hablar acerca de cómo iba a ser el castigo de Jesús por una razón. Pero antes de Isaías 53, en el profeta Ezequiel, la palabra de Dios nos dice que toda el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Y Pablo lo confirma en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces existe una ley divina donde dice que todo hombre pecador va a morir, va a pagar por sus pecados. ¿Usted está conmigo ahora? Amén. Todo hombre que peca va a morir. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos íbamos a perecer sin excepción, dice la palabra de Dios, porque todos pecaron. No, hermano, pero yo llevo 20 años en la iglesia y yo nunca he cometido un pecado. Mentiroso. Dice la Biblia, todos pecaron. No, yo nací en el Evangelio. Todos pecaron. No, yo nunca he dicho una mentira. Ahí está mintiendo. Todos pecaron. Amén. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios justo, verdadero. Entonces dice la palabra del Señor, ahora que sabemos nosotros que hay una ley espiritual que dice que todo hombre tiene que morir por sus pecados y esa ley es de Dios y no se quebranta, ahora vamos a ver cuál es el objetivo de que Jesús haya venido. Amén. Isaías 53, vamos a tratar de resumirlo. En el verso 3 dice la palabra. ¿Está conmigo? Amén. Verso 3. Mire lo que comenzó el martirio, iba a ser el martirio de Jesús. Isaías está 700 años antes de que esto pase, él lo está diciendo cómo iba a ser. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y qué más? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? ¿De quién? De todos nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Amén. Isaías
Está profetizando de lo que Jesús iba a hacer cuando Él viniera. Dice la palabra que los profetas indagaban y diligentemente trataban de entender estas cosas, mas no era para su tiempo, era para el tiempo cuando Jesús vino hace 2000 años con el propósito de salvar a los hombres de sus pecados. De eso dijo Pablo, yo soy el primero. Todos nosotros hemos pecado. La Biblia da testimonio que todos hemos pecado. Y no había forma de que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios con nuestras propias obras. Dios es santo, santo, amén, santo. Pero nuestros pecados, por pequeños que sean, realmente son una ofensa muy grande delante de Dios. Porque no es el tamaño de nuestro pecado, sino la santidad misma de Dios. Cuando nosotros pecamos, podemos pecar contra el hermano, pero Dios es santo. Y esa pequeña falta que usted considera pequeña, que yo considero pequeña, es una horrenda ofensa delante de Dios, debido a su santidad, a su perfección, que no hay pecado en Él, que no hay maldad en Él, que no hay nada malo en Él. Entonces las ofensas que nosotros cometemos, los pecados que nosotros cometemos, hay que llamarlos por su nombre, son una ofensa muy grande delante de Dios. Por eso Dios dice la palabra que Él está airado contra el pecado. Él está airado contra el pecador, ¿verdad? Y al ver Dios que su creación, nosotros, usted y yo, no teníamos forma de permanecer con Él debido a nuestro pecado, en la eternidad se propuso un plan. Antes de la fundación de la tierra, dice la palabra, Dios hizo el plan de salvación para nosotros. Jesucristo no nació por accidente. Jesucristo no vino porque, los hombres están portando muy mal ahora y ahora es tiempo de nacer. No, dice la Biblia que antes de la fundación de la tierra, Dios ya había visto nuestra condición y Dios elaboró el plan de salvación para nosotros, porque nosotros mismos nunca íbamos a poder estar en la presencia de Dios a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestras mentiras, a causa de nuestros adulterios, a causa de nuestras fornicaciones, a causa de nuestros robos, a causa de nuestras envidias, a causa de nuestras murmuraciones, a causa de todo aquello que es pecado y es aborrecido delante de Dios. Dios vio que nosotros no íbamos a poder de ninguna manera estar delante de su presencia, pero Él nos creó para que estuviéramos con Él, para que le alabáramos a Él, pero nosotros venimos heredando una naturaleza pecaminosa y tenemos una carne que nos impulsa a hacer lo malo y tenemos una condición que siempre deseamos las cosas que son malas. Y usted dirá, no, yo no, a menos que usted sea mejor que Pablo. Pablo dijo, miserable de mí, las cosas que no quiero hacer son las que yo hago. Y Dios que vio esa condición nuestra, Dios vio allá cuando usted está murmurando contra su hermano. Dios vio cuando usted pudo ayudar a alguien y no lo hizo porque simplemente no le dio la gana de hacerlo. Aunque vio la necesidad, pero no fue movido a misericordia. Dios vio cuando usted criticó a su hermano. Dios vio cuánto odias a tu padre. Dios vio cuánto odias a tu madre. Dios vio cuánto desprecias a tus hijos. Dios está viendo toda y cada una de nuestras acciones. Dios vio aquellas cosas que tomaste que no eran tuyas. Te las robaste. Dios lo vio. Y no nos podemos presentar delante de este Dios que 3 veces santo en esa condición. Amén. Dios vio todo de nosotros. Dios vio todo pecado sexual, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, adulterio, fornicación, malos deseos. La Biblia lo relata, Gálatas lo relata y otros libros lo relatan. Todo Dios estaba viendo. Y esta era lo que Dios había creado para que fuéramos y le alabáramos. Amén. Pero en esa condición jamás nosotros podemos estar entre la presencia de Dios sin que Dios nos mate. Esa santidad de Dios, esa ira de Dios contra el pecado nos mataría en el acto. En el acto nos mataría. Y ahora Dios ve a su creación perdida, ve a una creación que lejos de correr a Dios, corre de Dios. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Verdad? Vino Dios, ellos escucharon a Dios y como ya habían pecado, ¿qué hicieron? Se escondieron, se fueron huyendo. ¿Verdad? Porque nuestra condición no es muchas veces de venir, sabemos que hemos pecado, pero muchas veces nos endurecemos tanto a causa del pecado que no venimos a decirle a Dios, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque pequé, perdóname. No, hacemos todo lo contrario. Esa es una naturaleza que necesita ser cambiada. Amén. Necesita ser renovada. Amén. Necesita ser transformada. Amén. Porque esa naturaleza lo que hace es que te aparta de Dios. Y Dios vio esa condición que así éramos nosotros. Y usted dirá, ay no, pero ustedes los que traen la palabra no deberían de ser mejores que los demás. Deberíamos. No mejores como mejores personas, pero deberíamos tener un sometimiento mayor. Todo el que canta, todo el que predica, todo el que se para en este lugar, este es el altar de Dios. Amén. Esto no es un escenario para hacer un espectáculo, para entretener a nadie. Es el altar donde se ministra la presencia de Dios. Bendito Dios, amén. No es para hacer shows. Es el altar donde se desciende la presencia de Dios. Donde la Shekinah de Jehová que se movía en aquellos tiempos, la gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios que se posaba en el templo, que se posaba en el lugar santísimo, esa misma debería estar aquí.
¿verdad? Bendito Dios. Debería estar aquí. Pero ¿qué pasa? Porque ahora no vivimos esos tiempos. ¿Acaso Dios ha cambiado? No. Dios ha cambiado. No. Dice la Biblia que Él no cambia. Amén. Su palabra tampoco. Dice que es infalible, no tiene error. Y dice que cielo y tierra pasará antes que su palabra pase. Amén. Y Él dijo, en ese lugar yo pondré mi nombre. Cuando Salomón dedica el templo, dice, allí yo pondré mi nombre. Y ustedes vendrán y orarán a mí. Y yo me manifestaré a ustedes. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué es que nosotros no podemos ver esa manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué? Esa causa del pecado. Esa causa de la dureza de nuestro corazón que nos impide entender quién es Dios, conocer a este Dios que venimos a adorar. Muchas veces tenemos una fe ciega. Nuestra fe no debe ser ciega. Debemos entender lo que estamos haciendo, debemos creerlo en el corazón. A veces venimos religiosamente a la iglesia, tenemos una vida de religión. Oh, yo voy al domingo porque es el día en que se va a adorar a Dios, pero aquí a Dios adoras, no lo sabes. Tienes un ídolo, no entiendes, no conoces a Dios. Bendito Jehová. Oh, yo voy el miércoles porque el miércoles es que el domingo yo tengo que hacer cosas, entonces voy a ir el miércoles porque como él quiere el miércoles ni mucha gente va. Oh no, yo voy el viernes, y no entiendes por qué vienes, no entiendes a qué vienes. Por eso nosotros podemos ver muchas veces en la iglesia, y no hablo de nosotros como iglesia, de forma general, vemos unos desórdenes descomunales, donde la gente no tiene idea qué está haciendo en ese lugar. Ha sido convocado para venir a adorar a Dios, ha sido convocado para venir y conocer al Dios que adoras, al que dices que es tu Dios. Amén. Porque Él es Dios vivo, fuerte y celoso. Ese es Dios. Pero muchas veces venimos a la iglesia porque es domingo. Y nos convertimos en un idólatra más porque ni siquiera entendemos lo que venimos a hacer a la iglesia. Por eso venimos como nos da la gana. Llegó tarde, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Acaso si usted lo citara a este señor que está sentado en la Casa Blanca a las 10 de la mañana, que usted esté en la Casa Blanca el día tal, usted no estaría a las 10 de la mañana en la Casa Blanca o antes esperando que le abrieran los portones? Un simple hombre mortal. Santo. Pero cuánto más cuando venimos a la casa de Dios. A mí me da vergüenza venir tarde. Y no por darle gusto a los hombres, sino porque yo sé a quién vengo a adorar a este lugar. Amén. A mí no me importa la opinión de los hombres realmente. Amén. Bendito Pero yo Dios. sé que vengo a este lugar. Aleluya. Por eso yo siempre le digo, hermano, usted que tiene sus hijos grandes, siéntelos con usted. Que anden para arriba y para abajo, que tengan reverencia, que entiendan quién es Amén. Dios. Aleluya. Y si están pequeños también. Le cuesta más con los chiquitos, pero para eso estamos, para instruirlos. Amén. ¿Verdad? Porque venimos a adorar a Dios. Gloria a Jesús. Venimos a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Procuremos estar aquí con nuestra familia. No los deje, tráigalos, porque si no, no van a conocer de Dios. Porque usted tiene muchas cosas que hacer de lunes a domingo. Muchas veces no tenemos el tiempo para instruir a nuestros hijos en casa. Tráiganlos a la iglesia para que sean instruidas. Ahora, venga conmigo, por favor, hermano. Sabiendo entonces que la Biblia dice que Jesucristo tenía un propósito, una misión, y era salvar a los hombres. Isaías nos dice cómo iba a ser ese sufrimiento. Ya el profeta Ezequiel, el apóstol Pablo nos estaban diciendo que la muerte tenía un derecho legal sobre nosotros, porque es una ley espiritual que la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte tiene un derecho legal sobre nosotros, tenía. Ahora vamos a ver cómo ese derecho legal fue quebrantado. Venga conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 19, verso 17 en adelante. Juan 19, 17. Dice la palabra del Señor. Ya nosotros sabemos que Isaías había profetizado cómo iba a ser la muerte del Señor Jesucristo. Él fue injustamente enjuiciado. Contra la ley misma de los judíos, él fue enjuiciado. La ley de los judíos no permitía que fuera enjuiciado de la manera como fue enjuiciado, sin testigos y de noche. Eso iba contra la ley. Y así fue como él fue enjuiciado. Buscaron falsos testigos y a unos falsos testigos se contradecían contra sí mismos. Y le hicieron un juicio y fue condenado a muerte. Y los judíos se lo llevaron a Poncio Pilato para que Poncio Pilato lo condenara a muerte. Pilato dijo, yo no encuentro ninguna falta en él. Herodes dijo, yo no encuentro ninguna falta en él. No había falta en él. Fue declarado justo aún por los mismos políticos de su tiempo. Pero aún así fue crucificado. Porque el pueblo que una vez dijo, Hosana en el cielo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 3 días más tarde estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. 3 días más tarde estaban en eso, días más tarde estaban en eso.
¿Por qué? Porque la multitud no entiende quién es Dios, no entiende lo que hace. Muchas veces nos guiamos solo por lo que el montón de gente hace, pero no entendemos lo que estamos haciendo. Pero ahora usted y yo vamos a entender más, vamos a conocer más de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, verso 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esa era una práctica que tenían los romanos, en la cual cada persona que era crucificada se exhibía la causa por qué se estaba justificando, cuál era su delito. Y ahí dice: por ser el Rey de los Judíos. Esa era su causa. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Todos podían entenderlo. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Había una profecía que decía que eso iba a pasar, y así estaba pasando hoy. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Amén. La palabra consumado, hermano, viene. Recuerde que el Evangelio fue escrito en griego, ¿verdad? No en español. Entonces la palabra que escribieron ahí, que se traduce como consumado, dice tetelestai. Ese era un término contable que usaban los griegos para decir: tu deuda ha sido pagada. Contraían deudas, habían pagarés, y ese era el último pagaré. Y cuando firmaban el último pagaré, les lo daban a la persona y dicen: tu deuda ha sido pagada, ya no debes más, gracias, ya no debes más, todo ha sido saldado, esta obra se completó, está completa, ya no le hace falta nada. Entonces eso significa consumado es. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, antes de él expirar, él vio que todo estaba hecho. Lo que Isaías dijo estaba hecho, lo que los profetas habían dicho estaba hecho, todo lo que se había profetizado acerca de él se había cumplido. Lo que dice Mateo capítulo 1 que estábamos leyendo, que su misión era venir al mundo ¿a qué? Acabamos de leer. A morir por nuestros pecados, a salvar a su pueblo. Él dijo: está hecho, ha sido consumado, la deuda ha sido pagada, la ira de Dios había sido satisfecha, porque Dios está irado contra el pecado. Por tanto, nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios. La muerte tenía un derecho legal sobre nosotros, porque esa era la ley espiritual, que toda alma que pecare, esa morirá. Y en ese momento, en la cruz del Calvario, el precio estaba siendo pagado. La ira de Dios estaba siendo satisfecha. Todo lo que él sufrió, todo ese martirio que él sufrió, era el castigo suyo y mío. Era la sustitución. Dios estaba poniendo en lugar de Manuel. Dios estaba poniendo en lugar de Betty. Dios estaba poniéndose en lugar de Olvin. Ese era mi lugar, pero Cristo lo tomó. Ese era su lugar, pero Cristo lo tomó. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Amén. Si usted va, los que van a Gallenberg, ahí antes de Gallenberg, como unos 10-15 minutos antes de Gallenberg, hay una ciudad que se llama Pigeon Forge. Ahí hay un museo que es el Museo de la Biblia. Ahí tienen réplicas de los látigos que usaban los romanos y los látigos que usaron, según la historia cuenta, cuando latigaron a Jesús. En las puntas de esos látigos son como unos pedacitos de hueso, como esas cosas de pescar más o menos. Tienen unas puntas. Cuando latigaban, eso se trababa en la piel, la rompía. Por eso Isaías dice: molido fue por nuestros pecados. No está escrito por ser una fábula, era real.
Porque Él tomó los pecados de Víctor Bustillo en esa cruz. Y el castigo que era sobre Él dijo, yo lo voy a tomar. Él tomó sus pecados y los míos, dijo, yo lo voy a llevar. Él fue quien se puso por nosotros. Esa es una muerte sustitutiva. Él tomó nuestro lugar. Nos vio a nosotros que éramos incapaces de presentarnos delante del Dios Todopoderoso y 3 veces Santo. Éramos incapaces de tal cosa. No había en nosotros esa capacidad por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y Él hizo eso. Si usted un día pasa por ese lugar, vaya y visite ese museo. Se llama el Museo de la Biblia. Y usted va a darse cuenta de toda la historia de la crucifixión y va a poder ver físicamente todas esas cosas. Fue molido por nuestros pecados. Fue latigado una, otra y otra vez. Y Él, siendo Dios, fácilmente podía llamar una legión de ángeles y acabar con todo el imperio romano y con los judíos. Pero no lo hizo. Y a Él no lo detuvo el castigo. Él no sintió temor a causa del castigo. A Él lo detuvo el amor. A Él lo detuvo el amor. El amor a usted y el amor a mí. No fueron los clavos, no fue la cruz, no, fue el amor. El amor por nosotros. Cuando Él estaba en esa cruz, dice la palabra de Dios, en otro evangelio, mientras Él colgaba en esa cruz, en un momento de la Trinidad se rompió. Una separación. Porque el pecado causa eso. El pecado causa separación. Y cuando Dios, como recuerda Isaías, dice que Dios Padre iba a poner sobre Él todos los pecados de la humanidad para que sean castigados ahí. Por eso Jesús lloraba en Getsemaní. Él decía, si es tu voluntad, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted piensa que tenía miedo a los romanos? No. Tenía miedo a la suciedad, a la inmundicia mía. Llevar esa inmundicia mía. Aquel hombre que era santo, sin pecado, ahora se iba a ensuciar con todos mis pecados, con los suyos y con los de la humanidad. Por eso le decía, dice la Biblia que sudaba, sangre sudaba, al él pensar, aquel santo, pensar que iba a llevar tanto pecado en sí mismo. Por eso dice que él hasta la muerte se afligía, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras rebeliones. No era porque le tenía miedo a los romanos o a los judíos, no, era por el pecado que iba a llevar a llegar ahí. Cuando Él estaba colgado en la cruz a causa suya y mía, llegó ese momento en que el pecado fue puesto ahí. Nosotros no lo vemos, pero espiritualmente todo nuestro pecado fue puesto sobre Él. Y dice la Biblia, el mismo Mateo lo enseña, que Dios Padre aparta su mirada de Él. Y Él grita estando en la cruz del Calvario, porque de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad perfecta. Nunca se habían separado, pero en ese momento dice que el Padre apartó su mirada de Él y le dice Jesús, cuando el Padre no le está viendo, y le dice, Eli, Eli, lama sabactani, dice Mateo, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre ya no podía verle a causa de todo el pecado, la inmundicia que había sobre Él. La segunda persona de la Trinidad estaba llevando nuestro castigo y toda nuestra inmundicia ahí, y la ira de Dios fue desatada en ese lugar, en la cruz del Calvario, ahí, sobre Él, porque la ira de Dios fue contra el pecado de cada uno de nosotros, castigada en ese lugar. Así que la salvación no es gratis, tiene un precio grandísimo. Sin sangre no hay remisión de pecados, y Él en ese madero se desangró totalmente, y esa sangre bendita, preciosa, era el precio para salvar a Gustavo. Esa sangre fue el precio que nos compró del derecho legal que tenía la muerte sobre nosotros, y ahora venimos y le pertenecemos a Jesucristo para vida. Amén. La muerte tenía dominio sobre nosotros, la ley que de Dios dice, alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces la muerte tenía un derecho legal sobre nosotros, pero ese derecho legal fue roto, fue quitado, porque fue pagado en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí, siendo derramada la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que Dios nos compró, le pertenecemos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró, Él nos salvó de nuestros pecados, Él nos salva de nuestras transgresiones. ¿Cómo no vamos a vivir una vida que le agrade a Dios? ¿Cómo no vamos a querer conocer a este Dios?
¿Cómo no nos vamos a profundizar nosotros en las cosas buenas, santas de Dios? ¿Cómo vamos a mirar la Biblia como un libro cualquiera? ¿Cómo vamos a vivir esta vida cristiana como si fuéramos del mundo? ¿Cómo nos vamos a estar mezclando entre el mundo y Dios? No, valemos la sangre de Cristo, valemos el sacrificio de Cristo, no somos cualquier cosa, valemos demasiado para que nosotros nos estemos mezclando con el mundo y vivamos una vida que desagrada a Dios, en desobediencia a Dios. No, te das cuenta ahora cuánto vales, te das cuenta que fuiste en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. No eres un accidente, no eres una persona sin propósito. Dios nos creó para que le adoráramos. Dios vio que nos habíamos extraviado y Dios creó un plan para salvarnos. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y tuvo una misión, y era salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo nos salvó? Yendo a la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos salvó? Muriendo en esa cruz por nosotros. Y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Le pertenecemos a Él. Así fue como Dios nos salva de nuestros pecados. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque físicamente moriremos, pero espiritualmente estaremos siempre en la presencia del Señor para alabarle y para bendecirle. Ahora, mírate a ti mismo y mira si la vida que estás viviendo honra este sacrificio en la cruz del Calvario. Mírate. ¿Vale la pena lo que estás haciendo ahora, considerando lo que Cristo hizo por ti? ¿Vale la pena que sigas teniendo rencores? ¿Vale la pena que sigas sintiendo odio? ¿Vale la pena que sigas amando este mundo? ¿Vale esto más la pena que lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario? No lo vale. Tú ofensas, que no puedes perdonar al que te ofendió. Y sientes que no puedes perdonarlo. Y es legítimo, no puedes perdonarlo. Pero ahora yo te digo, mira la cruz. Aleluya. Si eras culpable de todos los pecados que eres culpable. Pero Dios los pasó por alto, por amor. Ahora nosotros no podemos perdonar a aquel que te hizo una mala cara o levantó un chisme contra ti. Y sabiendo que es mentira. Que simplemente es un chisme, que es un instrumento de Satanás para perjudicar tu vida. Sí, porque el que se levanta chismeando no es más que un instrumento de Satanás para traer problemas. Y no puedes perdonar eso. No puedes perdonar a aquel que te ofendió. No puedes estar a cuentas con los demás. No puedes. Realmente no puedes. Mira la cruz. Dios entiende que no puedes. En esta carne no podemos. Amén. Somos demasiado malos. Somos demasiado malos. No puedes. Ven a Cristo. Amén. Mira la cruz. Ahí fueron pagados todos tus pecados. Él sí te puede ayudar a perdonar, de verdad. No hipócritamente, no falsamente. Aleluya. No como una cortina para llevarnos bien y que la fiesta vaya en paz. No, de corazón. Amén. Amén. Esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue lo que Cristo hizo. Vino con un propósito a esta vida. Y el propósito fue salvarnos, porque nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Y ahora Él dijo, tetelestai, esto ha sido consumado. Esta obra se terminó. La hizo completa. Así que ya la salvación, nosotros nos damos cuenta que no es por las obras buenas que tú hagas, es por su sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo escribe en Romanos 8.1. Vaya conmigo a Romanos 8.1, vamos a terminar ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Fue consumado. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted y yo, nada más tenemos que aceptar ese sacrificio, porque no nos podemos presentar ante el trono de Dios sin esa sangre. Si te presentas ante el trono de Dios sin esa sangre, el Señor dice en su palabra que te dirá, apártate de mí, maldito hacedor de maldad, al fuego eterno. Pero si te presentas con la sangre de Cristo, serás llamado bienaventurado y bendito. Te dirán, ven al gozo de tu Señor. Pero si el sacrificio de Cristo es rechazado en tu vida mientras vivas, va a llegar el momento que mueras, te vas a presentar ante el trono de Dios y allá serás pesado por todos tus pecados. Y no habrá forma, no habrá, ¿cómo se dice? Novenario, no habrá misa, no habrá nada que te pueda salvar de la ira de Dios. Amén. Pero si tomas el sacrificio de Cristo, ahora que vives, cuando te mueras y te presentes delante de Dios, la sangre de Cristo te habrá limpiado de todo pecado. ¡Aleluya! Y entonces, cuando mueras, no vas a ser mandado al infierno, sino que dice que el Señor mandará a sus ángeles y te dirá, pasa mi buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. ¡Aleluya! Dice Pablo, capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación
hay para los que están en ¿quién? ¿Para los que están en quién? No hay condenación para los que están en Cristo, pero los que mueren sin Cristo sí. Pero los que están en Cristo no hay condenación. Bendito sea el nombre del Señor para los que estamos en Cristo. Yo le voy a pedir a usted, hermano, si usted es una persona que no ha aceptado a Cristo y quiere aceptar